considerar para la gestión de proyectos. Vamos a una teoría del caso, en este caso a una gestión de proyecto. En este caso nosotros tuvimos un problema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este problema era establecer un marco legal o analizar a partir de un marco legal lo que es los horarios de operación en el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como es sabido, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue declarado saturado desde los años 90, 1995, en el cual por marco legal nacional y marco legal internacional se establece por medio del reglamento de la ley de aeropuerto una N cantidad de operaciones. En otras palabras, a lo largo del tiempo, inicialmente el aeropuerto de la Ciudad de México tenía 62 operaciones por hora, y conforme fue pasando el tiempo fue declarado saturado a partir de la infraestructura del propio aeropuerto, al grado de que en el 2024 pues, se realizan 43 operaciones por hora. Nuestra problemática era la propia saturación del mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir del reglamento de la Ley de Aeropuertos que establece, en este caso específicamente el artículo 93, que se debe de especificar un horario de aterrizaje y despegue como el concepto de slot. A nivel internacional tenemos los parámetros de la IATA, el manual de asignación de slot de la propia IATA, en el cual se establece que vamos a tener que controlar en un aeropuerto declarado como saturado. Vamos a tener que controlar el concepto conocido como slots. El concepto conocido como slot es el horario asignado por el concesionario del aeropuerto. Dentro de la problemática que encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue que se otorgaban horarios comerciales. Buscando dentro de la reglamentación, en el reglamento de la ley de aeropuerto, la ley de aviación civil, los lineamientos de la IATA, en ninguna parte estaba establecido el horario comercial. El horario comercial era el libre albedrío que tenían las aerolíneas para poder operar a la hora que ellos querían operar. Desafortunadamente en un aeropuerto declarado como saturado, este tipo de trabajo no se puede desarrollar. Si dejamos que las aerolíneas operen a la hora que ellos quieran despegar, pues prácticamente la infraestructura aeroportuaria se genera un caos. Lo que es el reglamento a nivel internacional, el reglamento a nivel nacional, establece que se tienen que otorgar slots. Los slots es un horario de aterrizaje y despegue que se otorga, en este caso, en el cual se debe de planear exactamente la hora que va a despegar la propia aerolínea, para que a su vez se otorgue toda la infraestructura necesaria, servicios de combustible, uso de plataforma, utilización de pista, y de esa manera se trabaja de forma coordinada la propia operación del mismo aeropuerto y de forma eficiente. Entonces encontramos esta problemática que las aerolíneas usaban horarios comerciales y pues prácticamente se tuvo que atender este tipo de situación. Lógicamente el reglamento 95, el artículo 95 de la ley, del reglamento de la ley de aeropuertos establece que se tienen que otorgar horarios asignados, que es el reglamentario por la propia ley. Al principio se empezó a analizar y las aerolíneas pues prácticamente hacían mal uso de horario. En este caso tenemos dos penalizaciones ante la ley. Las aerolíneas tienen que hacer uso de su horario asignado, establecido, y si a lo largo del tiempo no cumplen ese horario asignado en el 85% de las ocasiones, pues ese horario se le quita a la propia aerolínea. Entonces pierde su slot, pierde su espacio y se le da oportunidad a otro horario, a otra aerolínea. Lo que hacían tradicionalmente estas aerolíneas, pues ellas tenían su horario, supongamos por dar un ejemplo, a las 4 de la mañana y estratégicamente ellas pues despegaban a las 12 del día, a la 1 de la tarde, a las 9 de la mañana. Prácticamente estaban haciendo lo que es el concepto del mal uso de horario. Su slot era a las 4 de la mañana y ellos despegaban a las 9. No cumplían.
ellos argumentaban que era un aspecto comercial, pero eso eso provocaba un efecto dominó en el propio aeropuerto de la Ciudad de México. En pláticas que se realizaron con la FAA, cuando vino a la supervisión de las propias operaciones, la FAA nos hizo una comparativa. Dice, nos preguntó en este caso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuántas operaciones máximas se han tenido? Y en este caso encontraron un dato específico, 19 de abril 2019, se lograron hacer aproximadamente 1.300 operaciones. La FAA nos comentó, ustedes hacen 1.300 operaciones, si nosotros equiparamos con un aeropuerto de Estados Unidos, pues prácticamente los compararíamos con el Aeropuerto Internacional de Houston. La pequeña gran diferencia entre Houston y ustedes es que ustedes tienen 2 pistas y Houston tiene 5 pistas. En otras palabras, en México se está haciendo más con menos. Entonces, a partir de esa aseveración que nos hizo la FAA, pues nos dimos a la tarea de atender esta situación. Nosotros, si hacemos cuentas de 43 operaciones por hora, pues en teoría no deberíamos de llegar a esas 1.300 operaciones por día, que es el tope máximo que hemos tenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aproximadamente deben de ser 900 operaciones por día, considerando las 43 operaciones por hora. Entonces, desafortunadamente, se tuvo que reducir estas operaciones, como ya lo comenté al principio. Inicialmente eran 62, las tuvieron que reducir a 52 y luego las tuvieron que reducir a 43 operaciones. De esa manera y de manera coordinada, que las aerolíneas cumplieran sus horarios específicos, pues lógicamente se iba a trabajar de forma eficaz y eficiente en las propias operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este caso, empezamos a analizar la propia puntualidad del aeropuerto y encontramos que la puntualidad del aeropuerto estaba determinada por los horarios comerciales. En otras palabras, pues claramente el horario comercial no era un horario fijado por la ley y pues prácticamente estas estadísticas que se otorgaban de puntualidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues eran una real falacia, eran una mentira como tal. Entonces empezamos a preguntarnos realmente la estadística usando los horarios asignados, los horarios slots, los horarios reales, y encontramos esta primer gráfica en el cual pues prácticamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el horario asignado, con los slots reales, pues estaban aproximadamente en un 40% de puntualidad. Entonces nosotros ante el público nos imaginábamos una falacia que realmente no se estaba cumpliendo, pero la realidad era un 40% de puntualidad. Entonces, pues esto nos llevó a la tarea de poder llevar a cabo un proyecto, ¿sale? Este proyecto pues nos llevaba a obligar a las aerolíneas que se apegaran conforme a la ley. En este caso, pues nos pusimos a pensar cómo íbamos a hacer que las aerolíneas cumplieran esta información de los horarios de puntualidad a partir de todos los gráficos que aparecían en sus estadísticas de puntualidad a nivel internacional. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Dentro del modelo a nivel internacional se tiene una filosofía que es conocida como el modelo ACDM, que es una filosofía de colaboración y de toma de decisiones. En esta filosofía se reúnen todos los participantes en los aeropuertos internacionales y en los centros de control. Esta filosofía se echó a andar en Europa, conocida como Eurocontrol. Fue adoptada por la IATA y en este caso por la OASI. Entonces nosotros pues teníamos que echar a andar un sistema de vigilancia operacional en México y pues prácticamente iba a ser imposible que pusiéramos inspectores por cada vuelo, pues prácticamente necesitaríamos aproximadamente unos 43 inspectores por hora para que supervisaran esas operaciones y lógicamente hay otras actividades más allá de hacer. Entonces se tenían que supervisar 900 vuelos al día
Entonces no se podían poner 900 inspectores al día, estar trabajando. Entonces la capacidad de carga de trabajo pues iba a ser imposible. Entonces teníamos que crear un sistema de vigilancia. En una de esas reuniones, pues prácticamente se especificó que se tenía que crear un sistema. Este sistema debería de vigilar esas operaciones y debería de alertarnos. Y en este caso, conforme a la Ley de Aviación Civil, el reglamento de la Ley de Aeropuertos, en el cual le da la atribución a la Autoridad Aeronáutica, a la Agencia Federal de Aviación Civil, para supervisar, autorizar y controlar los planes de vuelo. Entonces, bajo esa premura, se modificaron el reglamento de la Ley de Aeropuertos. Se estableció que si en algún momento la Autoridad Aeronáutica se daba cuenta de que no se estaba cumpliendo este horario, pues a través de las reglas de operaciones, pues no se les iba a dar servicio a estas aerolíneas, porque prácticamente, en primera, no estaban cumpliendo un horario específico y en segunda, estaban haciendo un mal uso de horario. Y la pregunta se lanzó al aire: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sale? En este caso, pues analizamos los diferentes reglamentos. Se hizo un convenio de colaboración, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CENIAC y AFAC. Este convenio pues se tardó como 4 meses, 5 meses en ser estructurado y ser firmado por los 3 directores de estas instituciones, AICM, CENIAM y AFAC. Y de esa manera pues íbamos a lograr el objetivo de crear este sistema para poder controlar las operaciones bajo el fundamento legal que estamos visualizando en esta presentación. En este caso, pues ya se contaba en el aeropuerto de la Ciudad de México con un centro de mando aeroportuario. Este centro de mando surgió para atender lo que es la filosofía de ACDM a nivel internacional. Desafortunadamente, esa filosofía no se estaba cumpliendo al 100% porque pues no se controlaban las operaciones como tal. Entonces, dentro de este centro de mando aeroportuario tenemos todas las aerolíneas, tenemos a las autoridades, al aeropuerto, y de forma conjunta iban a cooperar para poder sacar a flote la coordinación efectiva de las mismas operaciones. Para poder contestar la pregunta, ¿cómo íbamos a crear ese sistema? Pues echamos a andar lo que es la filosofía de gestión de proyectos. En este caso, se nos ocurrió: ¿cómo vamos a controlar las operaciones? De antemano sabemos que las operaciones se realizan bajo un esquema de plan de vuelo. Entonces, en el plan de vuelo tenemos la figura del ETD, tiempo estimado de salida. Este ETD, en teoría, debe de ir de la mano con el horario asignado, el horario legal que deben de tener las aerolíneas. ¿En dónde tenemos estos planes de vuelo? En una red internacional conocida como la AFTN, una red de telecomunicación aeronáutica. Entonces, ¿cuál fue la idea? Sacar la información de la red de telecomunicación aeronáutica, AFTN, sacar información del plan de vuelo, hacer un match con la base de datos de los horarios asignados, y de esa manera íbamos a crear un sistema que fue bautizado como el OpCenter AFAC. Un sistema, el OpCenter AFAC, que se iba a dedicar a hacer un match entre el horario asignado y el ETD de plan de vuelo. De esa manera íbamos a obtener 3 alertas. La alerta verde iba a decir que son vuelos que están empatados tanto su ETD con su horario asignado, o sea, no tienen problemas. Vuelos que van saliendo y vuelos que van llegando. Los que están en verde son los que van saliendo y los que van llegando son los que están en blanco. Entonces tenemos una alerta verde, vuelos que están legalmente bien. Una alerta amarilla son vuelos que prácticamente todavía no tienen su plan de vuelo. Y una alerta roja, vuelos que prácticamente no tienen slot y que no están cumpliendo su horario asignado determinado. En otras palabras, están haciendo mal uso de horario. Y una alerta gris, que fue un plus que se le dio, una alerta gris para saber los vuelos que se están cancelando. Esta posición que estamos viendo como tal es una posición controlada por la Autoridad Aeronáutica, Agencia Federal de Aviación Civil, en este caso específicamente para México, y de esa manera íbamos a controlar las operaciones. Esta historia ya la conocemos. Básicamente ya son controladas las operaciones al 100%, que fue una obligación que se hizo por medio del secretario de Comunicaciones.
Estas operaciones pues prácticamente nos llevaron a un resultado 2024, a un cumplimiento del 93% de puntualidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este 93% de puntualidad pues se refleja en el tercer aeropuerto a nivel mundial más puntual en el mundo. Entonces, ¿cómo se realizó este sistema? En primera, pues no había presupuesto en la Agencia Federal de Aviación Civil para poder crear este sistema. Pues en este caso, su servidor fue el autor intelectual de esa idea. En este momento, pues me pusieron a 2 practicantes que están egresando de la Facultad de Mecatrónica de la UNAM, y pues estos practicantes, haciendo uso de un visual, de un aplicativo visual, pues les empecé a dar clases de aviación, y a partir de estas clases de aviación, de reglamentación, se crearon las reglas de negocio. No se tenían computadoras, se pidieron prestadas 2 computadoras al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sabemos de antemano que todo el aeropuerto es controlado por la Secretaría de Marina. Tanto el comandante del aeropuerto es almirante de la Marina, y también en este caso el director del aeropuerto es almirante de la Marina. Bajo esa sinergia, pues se tuvo la cooperación, nos prestaron 2 computadoras. Necesitábamos una tarjeta, pues se hizo la cooperación para esa tarjeta. Prácticamente este sistema costó 700 pesos, que fue lo que costó la tarjeta, 2 computadoras prestadas, se hizo la programación, las reglas del negocio bajo los fundamentos pues que ya les acabo de explicar. Este programa se realizó, sigue trabajando, sigue operando en la actualidad. Ya se tuvieron resultados, no se tuvo que invertir recursos, prácticamente fue una cooperación y una voluntad. Lógicamente este trabajo pues tuvo que ser promovido por la alta dirección, en este caso el comandante del aeropuerto, fue el almirante Parga, y a su vez pues el director del propio aeropuerto, que era el almirante Tiscareño. Entonces afortunadamente se tiene este trabajo. Este es un ejemplo claro de lo que podemos hacer dentro de la gestión de proyectos. Estoy poniendo un proyecto que ya se trabajó, un proyecto que ya está dando resultados. Este proyecto, como lo comentamos en la teoría básica de gestión de proyectos, todo proyecto tiene un inicio y un final, ¿sale? Este proyecto ya está en la fase donde controla de cierta manera los puntos específicos de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces ya está trabajando, ya está desarrollándose y ya está cumpliendo un objetivo para, en este caso, para 3 instituciones, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Entonces, así como se aplicó la teoría básica de gestión de proyectos, hubo un compromiso, el líder del proyecto, su servidor, pues tuvo que dar capacitación a personal que no conocía nada de aviación, capacitación en el aspecto de todas las reglas del negocio, crear a partir de las reglas del negocio algoritmos que se programaran para poder crear un aplicativo sencillo en el aspecto, pero con gran aplicación. Entonces, simplemente este fue un ejemplo de cómo se puede realizar la gestión de proyectos. Básicamente,